Ajo y ajo. Bienvenidos a nuestro canal Aportes Afro-Costarricenses y Diaspóricos. En esta noche tenemos el placer de conversar con el licenciado hondureño Dixon Morales, quien nos va a informar sobre la población o el pueblo garífuna en Honduras. Pero déjenme darles una pequeña introducción de quién es nuestro colega Morales. Dixon Morales cuenta con una licenciatura en Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras, con un liderazgo comprobado en los movimientos estudiantiles en Honduras. Él ha participado en procesos de formación en las temáticas de cultura de paz y no violencia en cursos y diplomados en Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Ha impartido cursos y conferencias en diversas ciudades de Honduras, capacitando grupos de promotores en movimientos sociales no violentos. También ha participado en diferentes grupos desde el 2008, como movimientos magisteriales contra los fraudes electorales, contra las mineras y apoyando a los movimientos estudiantiles. Actualmente apoya en procesos de formación a jóvenes hondureños con el acompañamiento de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, ODECO, en Honduras. Así que como vemos, tenemos a este joven con una muy larga trayectoria, quien nos va a compartir su sabiduría. Nuevamente, bienvenido Wilson a nuestro canal. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Un saludo. Efectivamente, ante tantos desafíos y también oportunidades que hay en nuestro país, en nuestra región, en este caso el pueblo garífuna, un pueblo que este año cumplió 224 años de presencia en Honduras y en Centroamérica. Un pueblo con mucha cosmovisión de su historia, de su riqueza gastronómica. Déjeme contarle que el pueblo garífuna en el componente gastronómico tiene una diversidad por la combinación de los tubérculos, de lo que son la musácea, plátano, guineo, entre otras variedades, y también el marisco. Hay dos productos esenciales en la dieta del pueblo garífuna que es importante compartir, lo que es la yuca, que forma parte de diferentes preparaciones y presentaciones en la gastronomía garífuna que superan aproximadamente más de 80 platos de los diferentes valor agregado que se le puede aprovechar a la yuca. También el coco, que según también investigaciones destacados, también se puede hacer más de 120 platos con contenido o elaborado con base a lo que es el coco. Así que es parte de la gastronomía garífuna. El pueblo garífuna se identifica por eso, por esa exquisita manera de hacer los diferentes alimentos. También lo que es el canto, lo que es también el baile, las diferentes presentaciones artísticas. Por ejemplo, nosotros, no, en mi caso me identifico mucho con nuestra danza insigne, que es la punta, que es una danza que nos caracteriza por su connotación de acuerdo a los contextos que nosotros practicamos cuando, por ejemplo, hay una persona que ha fallecido, también en la punta viene como esa parte de celebrar esa vida que esa persona, durante las actividades de esa persona, realizaba en vida, y también recordando también lo que es el aporte de esa hermandad y esa solidaridad del pueblo garífuna. También está la paranda. La paranda es una presentación también musical de nuestro pueblo con mucho sentimiento, porque con la paranda se construye sentimiento, dentro de esos sentimientos, tristeza, dolor, enojo y entre otros, alegría, y también lo que es, tiene que ver mucho con vivencias
malas experiencias, buenas experiencias. Hay muchas parandas que también hablan de nuestro orgullo garífuna. Cómo vivimos los garífunas, cómo comemos los garífunas, cómo nosotros sentimos el dolor de otro hermano garífuna cuando fallece otro hermano garífuna, cuando un garífuna se prospera, incluso cuando un garífuna envidia a otro también. Dentro de esa connotación del paranda, le dicen en garífuna, Nema Guadi, te voy a hacer una canción, te voy a hacer una dedicatoria. Entonces es parte también de nuestra realidad, de nuestra cosmovisión como tal, y también es interesante. A mí me encanta la paranda cuando escucho los grandes pioneros de la paranda, también una paranda moderna como es Aurelio Martínez, y también hay una paranda, de esa paranda de los principales actores, como es el señor Maraza, es el nombre artístico. El nombre de él es Marcelino Fernández, también de la zona de Colón. Es interesante también estar relacionado a lo que es la parte musical y la danza también. Por ejemplo, quiero también compartir con todos los que ven este canal de la esencia garífuna, el rol importante de la mujer garífuna. La mujer garífuna juega un rol importante en nuestra cultura. Es tan importante que de la mujer garífuna depende mantener el idioma garífuna, porque quienes están con los hijos son las mujeres, tradicionalmente, y esa transferencia del idioma de generación en generación ha permitido que hoy en día muchos de nosotros hablemos el garífuna, vayamos a ni garífuna, lo buenísimo, hablar el garífuna con orgullo, gracias a nuestras madres, a nuestras abuelas. Y este abordaje de las mujeres, esa importancia de las mujeres, también se ve reflejado con la danza, porque hay un tipo de baile que le dicen Fedu. Dentro de este Fedu es un club de danza. La mayoría está conformado, por decirlo así, por un 98% de mujeres. Los hombres que participan en los clubes de danza en los territorios garífunos, más de 62 comunidades garífunas en Honduras, todas las comunidades tienen un club de danza. Y el 99% de ese club de danza, por no decir un 100, son mujeres. Y vean, los hombres que están ahí son los que tocan, son los que están con la maraca, los que están con el caracol, los que están con la clave, los que están con la bandera del club de danza, porque tiene una representación también, lo que es la bandera del club de danza. Entonces, cuando las mujeres empiezan a cantar, incluso a escribir canciones, a enseñar canciones, hay mujeres, acá tengo una amiga, hermana de lucha también, de Sambo Creek, en La Ceiba, que se llama Jocelyn. Jocelyn es una de las nuevas generaciones, que también es su líder de un club de danza, No Vale, se llama el club de danza. También hasta los nombres de los clubes de danza tienen una connotación importante también en ese enfoque. Jocelyn, anual, semanal, hasta mensual está con nuevas canciones. Ella escribe, ella es compositora y escritora de canciones de Fedu, que son bailes que se desarrollan muchas veces en Navidad. En Navidad, Año Nuevo, son bailes que es una belleza tenerlo en las comunidades, en las ferias patronales, en presentaciones en todos los niveles, culturales, sociales, a nivel nacional e internacional, y es parte también de ese rol de la mujer. Incluso está subdividido de nuestras abuelas, nuestras madres, nuestra tía, y también de nuestras primas, sobrinas y hermanas. Y le dicen a veces, por ejemplo, No Vale, es el nivel más alto del club de danza, pero a veces le ponen novalitos, que son como los jóvenes, los relevos de los clubes de danza. Es tan interesante, emocionante mi cultura, nuestra cultura afrodescendiente, garífuna, en este caso en el país. Y eso también es bastante escribir de esto, doctora. Es interesante combinar la academia con este tipo de elementos, porque, como le decía, depende de las mujeres que nosotros sepamos cantar. Yo aprendí a cantar en la universidad y yo aprendí con mujeres, compañeras. También aprendí lo que es cómo la entonación de las canciones,
cómo debo de mantener un ritmo de las canciones gracias a la mujer. Entonces, también decirle que eso juega un rol trascendental en la cultura garífuna. Otro elemento también, doctora, que quisiera compartir con usted es también el tema relacionado a la religión garífuna. Vea, como usted sabrá, hay varias religiones, está la católica, está lo protestante, está, entre otras. Estas son las más comunes que tenemos acá, que el 97% de los garífunas cuando llegaron a Centroamérica tienen tendencia católica. Ahora, en este nuevo siglo, este milenio, ha ido variando mucho lo que es la afinidad de la religión. También hay una gran parte que es protestante y también se mantiene como la religión principal, lo que es católico. Pero tenemos nuestra propia religión, que es el Dg. Es una actividad ancestral que se desarrolla por 2 años. Solo que el primer año son 3 días y 3 noches, con el ritmo del tambor, hay un traje especial, hay ofrendas, hay diferentes tipos de actividades en el marco de la celebración de esa religión. Interesante. Hay muchos que tal vez por falta de conocimiento, por falta del respeto a la cosmovisión de los pueblos, lo ven hasta diabólico, pero nada que ver. Esa es nuestra esencia, la esencia de la religión garífuna como cualquier otra. Y al siguiente año también realizan como el complemento, con la misma cantidad de noche, de día, que el tambor resuena, cantos de proclamaciones. Entonces, y eso es interesante para nuestra cultura, lo que es la reverencia también a nuestros antepasados y a nuestros ancestros. Es algo que nosotros debemos de escribir de esto, debemos de documentar esto, porque esto es también parte de la cultura. Bueno, otro elemento también, doctora, culminando con esta parte religiosa que nos identifica mucho, es el tema relacionado a la realidad actual del pueblo garífuna. Hay muchos desafíos por la pérdida del idioma de la nueva generación. También hay grandes realidades relacionadas a la educación. Yo apuesto mucho a la educación y ese también es un desafío bien fuerte en las comunidades. Ha aumentado mucho más con el tema de la pandemia, con los diferentes tormentas tropicales por el daño a la infraestructura educativa, el tema también de la calidad, pero enfocada también esa calidad que esté relacionado, cohesionado a la cosmovisión, con el nuevo modelo también de la escuela intercultural bilingüe, cómo cohesionar esos dos elementos, una educación de calidad con enfoque a educación intercultural bilingüe de acuerdo a la cosmovisión de nuestros pueblos. Hay muchos desafíos de que los profesores en los territorios afrodescendientes y garífunas sean garífunas para también mantener la lengua materna. El tema relacionado también a la nueva tendencia global, lo que es la tecnología, la TICs de la comunicación, es un gran reto también este tema del pueblo garífuna, y también sin dejar por fuera también los otros idiomas, ¿verdad? El inglés, el francés, que también va a servir para nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, amigos, para poder también generar una capacidad humana para generar el desarrollo integral y sostenible que quiere nuestro pueblo. Lastimosamente, partiendo de este tema de educación, nosotros estamos ubicados, digo lastimosamente por los efectos de cambio climático, estamos ubicados en la franja costera hondureña, que esta franja costera hondureña tiene dos elementos. Uno, que es potencial turístico, y dos, el componente relacionado a los efectos del cambio climático. Somos susceptibles, somos muy vulnerables a las inundaciones. El territorio garífuna sufre mucha inundación, mucha erosión costera, y también sufren lo que son grandes pérdidas en la producción. Nosotros estamos ubicados estratégicamente en una zona también productiva, con suelos fértiles. El pueblo garífuna produce muchísimos frutales, muchísimos tubérculos, muchísimos plátanos o musáceas, que son diferentes especies, que no solamente esas especies son producidas para el comercio. La mayoría de esas especies de los cultivos mixto orgánico, como lo hacían nuestros antepasados, se hace, doctora, de manera orgánico, y también se hace con el enfoque para la subsistencia.
de nuestros hermanos, de nuestras madres, de nuestra tía. Otro elemento también, por ejemplo, cuando mi mamá va al monte, ella trae plátano, trae limón, trae yuca, y dentro también de nuestras comunidades se comparte. Si mi mamá trajo yuca, trajo plátano, bueno, lo comparte con los vecinos, lo comparte con mi tía vivía un poco largo, yo me acuerdo cuando tenía que ir a dejarle un naranja, tenía que ir a dejarle plátano, tenía que ir a dejarle chata, tenía que ir a dejarle, y si hallamos jaiba o entre otro tipo de marisco, pescado le llevamos a mi tía. Entonces esto también parte de la solidaridad, parte de nuestra realidad como pueblo garífuna. Es importante también documentar todos estos elementos. Otro, doctora, aquí estoy con la guitarra, pero no sé si tiene otra pregunta. Sí, ¿en cuáles otros países centroamericanos encontramos al pueblo garífuna, aparte de Honduras? Hay grandes comunidades garífuna en Estados Unidos, en el Bronx, en Brooklyn, hay muchísimas. Yo le puedo asegurar que hay un aproximado casi de 1 millón de garífunas en los Estados Unidos. Estamos hablando de Miami, California, estamos hablando también en Washington, D.C. Hay varias, Nueva Orleans, varias ciudades donde hay una gran cantidad de garífunas. También hay garífunas en la Unión Europea, en especial en Italia. Hay garífuna en Londres, hay una gran cantidad de garífuna en Londres. Hay garífunas también en Italia. Ahí es donde están los 3 países donde tienen una gran población garífuna en Europa. Hay muchos garífunas en Belice. Los hermanos de Belice, hay muchos garífunas también, los hermanos de Guatemala, de la Organización Negra Centroamericana de ONECA. También hay muchos garífunas que también están en la comunidad caribe de Nicaragua, pero también hay muchos garífunas diseminados no solamente en Centroamérica, sino en Asia, en todos los continentes hay garífunas. Hemos también documentado presencia de garífuna en Australia, en Oceanía, hemos identificado incluso garífunas viviendo en Nicaragua, garífunas hondureños viviendo en Costa Rica. Tengo también unos tíos viviendo en Guásimo, Costa Rica, que siempre hemos compartido con ellos, son hondureños, viven allá. Pero también, como le digo, esa es la dinámica del pueblo garífuna a nivel del mundo. Y en Brasil, en los últimos años, hay muchos garífunas que están residiendo en Brasil por el componente académico de preparación, se casan allá, se quedan allá, intercambian. Entonces también hay una gran población de garífuna en Brasil, hay garífunas también en Paraguay, en Uruguay también hemos identificado varios hermanos garífunas en Uruguay, también hay garífuna en Colombia, y por ende, y garífunas de acá de Honduras, garífunas de Estados Unidos. Entonces, hemos compartido incluso con muchos de ellos, hermanos de acá que van allá, que están trabajando tal vez en los cuerpos diplomáticos, en temas de formación académica, como le decía anteriormente. Otra pregunta, ¿cuál sería la composición étnica del pueblo garífuna? No, vea, doctora, como usted lo había dicho anteriormente, nuestro origen principal es San Vicente, Yurumey. En Garífuna nosotros hemos mantenido Yurumey, tenemos un himno, tenemos una bandera garífuna, tenemos varias cosas que hemos compartido con usted. La composición de la etnia garífuna o del pueblo garífuna surge en esa zona de San Vicente mediante unas mezclas o intercambios genéticos que hubo ahí en esa zona entre los arahuacos, negros africanos. Hay una también grandes estudios que se han evidenciado cuál es la composición genética del origen del garífuna como tal, y tenemos un poco de francés, de acuerdo a estudios a gran escala de grandes universidades, tenemos del oeste de África, también esa composición de estos países de las islas menores, que es San Vicente, Guyana, Venezuela. Hay también esos intercambios que hay en esa zona, está dentro también de esa mezcla, podríamos decir, de esa combinación genética que han habido durante los genomas, de lo que ha habido en los últimos
500 años, diríamos nosotros, y eso ha permitido también conocer nuestra madre patria como garífuna. Hemos catalogado a San Vicente, porque de ahí se conforma. Otro elemento también enmarcado a contextualizar, doctora, el tema de que el pueblo garífuna se ha manejado una tesis y unas investigaciones de que hemos sido un pueblo con mucha autodeterminación, un pueblo que siempre ha luchado desde el primer día que estuvo en la isla de San Vicente, no someterse a la esclavitud o cualquier otro tipo de mecanismo de dominio o control. Entonces, eso también va de la mano con lo que es mantener la cultura, la gastronomía, en este caso, la danza, el idioma, entre otras, el orgullo, el Wanishigu, que es garífuna, nuestro orgullo como garífuna actualmente, más que todo para ir como profundizando un poco en la pregunta. Yeah, very good. Ya usted mencionó brevemente los efectos del COVID, ¿verdad? Dentro del pueblo garífuna. ¿Usted podría comentarnos un poquito con respecto a esa sabiduría ancestral en cuanto a los remedios que tal vez mucho de la población estaría utilizando en vez de ir a los centros de salud en su país? Efectivamente, doctora, es una muy buena pregunta. Desde que surgió la COVID-19, también empezó a surgir un equipo de garífunas a nivel nacional, en el caso de Honduras, y a nivel internacional, intercambio de información con nuestros hermanos. Hubo muchísima información en Internet, permitió tener acceso. Digo esto porque se empezó incluso a hacer receta basado a la experiencia de alguien, por ejemplo, en Nueva York, que tuvo COVID, pero cuando le detectaron COVID empezó a hacer la receta que el abuelo le decía qué componentes de hierbas, de raíces, de semillas, de frutas y verduras que se podrían hacer para poder tomar esa concentración de agua hervida para poder reducir la carga viral. Ha sido una experiencia extraordinaria. Yo le voy a compartir un documento que formamos parte de trabajar en el mismo, donde están esas recetas que han contribuido. Sin embargo, también tenemos que ser bien categóricos de que no podemos solamente también elaborar esa receta, consumirlo, sino también tomar todas las medidas de bioseguridad. Otro tema relacionado a esta receta, con esta experiencia nos permitió que de verdad estamos unidos y hay un conocimiento profundo ancestral en el tema de la medicina tradicional que es retomar, fortalecer aún más. Y ese documento ha permitido esa oportunidad de que cualquier persona que pueda verlo puede tener acceso a elaborar, por ejemplo, un medicamento para el tema, por ejemplo, relacionado a la respiración, para el tema relacionado a la gárgara que pueden hacer, por la carraspera que puedan presentar en la garganta, cuando hay gripe, cuando hay fiebre, cuando tal vez los ojos están llorosos, cuando sentís debilidad en el cuerpo, ahí se hacen hasta baños con hierbas, con raíces que se cocinan y todo. Entonces ha sido una experiencia extraordinaria, impresionante. Incluso un grupo de doctores garífuna elaboraban spot, video, Facebook Live con el objetivo de educar a nuestra gente y la verdad impactó bastante cuando se le decía, bueno, la medicina que tienen que hacer tiene que llevar ajo, tiene que llevar cebolla, tiene que llevar piña, tiene que llevar canela, tiene que llevar bastante jengibre, tiene que llevar clavo de olor, tiene que llevar pimienta gorda, hay que incorporar otras hierbas, otro tipo de verdura como la cebolla, hasta la cebolla roja está dentro de este paquete, entre otros que nos decían nuestras abuelas, nuestras tías, que había que hacer ese remedio, ese té para poder sobrevivir. Y también vino algo profundo, varios médicos, y no solamente garífuna, empezaron a también ver el componente del Gifiti, que el Gifiti es una bebida
garífuna que tiene aproximadamente 18 hierbas. Y ese Gifty se mezcla con agua o se mezcla con alcohol con mayor resultado con alcohol. Entonces al final ese alcohol se deja fermentar con las hierbas contribuyen a ese fermento y cuando usted se echa tal vez un shot, pero no es alcohol, es medicinal, dependiendo de la preparación y la cantidad de los porcentajes, permite también esa reacción, ¿no? Porque si se pasa tal vez a más shock, ahí sí pueden haber otros efectos, pero hay muchos médicos destacados a nivel del país, no solamente el pueblo garífuna, recomendaron. Y hay una demanda actualmente, doctora, altísima de lo que es el Gifty con alcohol o con agua que permite esas fermentaciones para poder también elevar las defensas del cuerpo humano. Entonces, bueno, y no solo los garífunas lo estamos bebiendo, también han habido una oportunidad de emprendedurismo. Ha aumentado el emprendedurismo de mujeres, adolescentes, bueno, en ese caso jóvenes mayores de 18 años, también la gente adulta mayor, que son los conocimientos tradicionales. Bueno, con decirle que un señor amigo, compañero, asesor, don Lauro Álvarez, me preparó uno medicinal y que estuvo 4 meses preparándolo. Un señor de 77 años me dice, te tengo que prepararlo especial y me lo preparó, ahí lo tengo reservado y wow, encantado. Imagínense ese gift que tengo, con todo el respeto a los demás, es un gift con mucha connotación por los conocimientos que van implícitos en la elaboración del mismo. Qué bien. Qué riqueza, ¿verdad? Qué riqueza. Así Bueno, es. no sé, Dixon, si hay algo más que usted quisiera compartir con nosotros antes de terminar esta muy interesante charla y esta información que nos has dado. Así es, doctora. Bueno, han habido grandes oportunidades para el pueblo garífuna, se ha preparado mucho, según varios estudios de la misma Universidad Autónoma de Honduras, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones que investigan este tema económico y social. El pueblo garífuna tiene un alto nivel de formación. En Honduras, de acuerdo a nuestra cantidad de población, que en Honduras aproximadamente hay 400,000 garífunas, y el nivel educativo del pueblo garífuna es bastante elevado de acuerdo a nuestro porcentaje de población en todas las ramas. Incluso hay grandes desafíos como el tema de discriminación racial, que es algo generalizado, estructural muchas veces, y entonces es grande desafío en este tema. Y el otro tema es que anteriormente en Honduras solo se pensaba de manera estereotipado, que los garífunas solo servíamos para bailar punta o para hacer pan de coco, que es una delicia, o para jugar fútbol. Pero ahora no, los garífunas hemos contribuido desde la independencia en esta transformación de esta patria, de este país, de esta región. Y los afrodescendientes han tenido un rol trascendental y por ende nosotros hemos contribuido en todos los componentes, la parte salud, la parte social, económica, hay grandes garífunas que se han preparado en muchas universidades destacadas. Tenemos un gran reto, el pueblo garífuna, como en cualquier también región, a los pueblos afrodescendientes, no hay una universidad que sea con ese enfoque, de acuerdo a nuestra cosmovisión, es un gran desafío, una universidad afrodescendiente, multicultural, pluriétnica, inclusiva, porque un examen de admisión nos define quizá la capacidad para que usted pueda tener acceso a una universidad. Eso se va construyendo mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje y esa ha sido una limitación fuerte para el pueblo afrodescendiente y garífuna, el acceso a la universidad para el nivel pregrado y no digamos para el nivel posgrado, ¿no? Un máster o un doctorado, PhD, para poder tener acceso es bastante complicado, son grandes desafíos porque todo ese conocimiento, todo lo que compartió con ustedes, si tuviéramos mayor acceso a la educación, fuéramos una población potencia por esa capacidad que tenemos, ¿no? No es por halagarlo, pero nosotros somos muy inteligentes, muy humanistas, tenemos algo que
no conecta con lo social, con lo ambiental. Vean, también el pueblo garífuna tiene grande arraigo con el ambiente, la conservación de los recursos naturales. Tenemos grave daño por el efecto del cambio climático, pero también estamos ubicados en zona, en el caso en Honduras, casi el 80% del pueblo garífuna está en una área protegida. Qué belleza, riqueza, grande cantidad de reservas de agua dulce, mar, lo que son especies, flora y fauna, tanto marina y también de agua dulce, una riqueza extraordinaria, tener manglares, y esto también forma parte de nuestro respeto a la naturaleza. Para que un garífuna corte un árbol, tiene que tener tanto año, tiene que ser con el consentimiento de la persona adulta, que nos diga si la luna está bien, si está mal, incluso para sembrar. Por ejemplo, un contexto que le voy a decir en la parte productiva. Yo, para poder sembrar, por ejemplo, plátano, naranja, aguacate, mi mamá me decía, bueno, si tú no tienes un almanaque o un calendario que tenga las fases de la luna, solo mira el cielo, está pendiente. Si la luna la puedes ver, puedes sembrar con todas las especies que den fruto arriba, como la naranja. Y cuando no ves y preguntas si son 3 días que pasó tal luna, entonces puedes sembrar todo lo que hay que tener bajo el suelo, bajo la superficie, como yuca, malanga, entre otros. Entonces, esos conocimientos tradicionales tienen mucho, y la ciencia, la academia ya relacionado de que sí tiene principios científicos, lo que es los movimientos de la luna, el sistema gravitacional, la gravedad y el tema de las mareas. Hay una combinación muy interesante ahí que permite todos esos componentes de esos conocimientos tradicionales. Otro elemento, cuando uno por accidente se corta, mi mamá agarraba un guineo, lo rayaba, es común y todo el mundo lo ve y lo pone ahí, de repente uno ve, ¡pum!, se paró la hemorragia. Ay, y yo me doy cuenta cuando un profesor mío en la universidad nos dice, se han dado cuenta que cuando uno se corta el pueblo garífuna vimos esto y se pone, ¿saben por qué? Porque tiene un elemento que reduce o para la hemorragia, el guineo, potasio. Entre todos los nutrientes que tiene el fósforo, todos los nutrientes que tiene el guineo, contribuyen a parar la hemorragia. Wow, wow. Escucha, mi mamá es una doctora, es una PhD, porque tiene una experiencia en producción y todo lo que tiene que ver con el tema de medicina tradicional. Esos conocimientos combinados con la academia es precioso. Sí. Y usted sabe, doctora, conocedora de la ciencia, lo interesante que es documentar, tener toda esa información para trasladarla de generación a generación nuestra. Hay muchas cosas que esperamos que no sea la última oportunidad de compartir, por ejemplo, el tema de la juventud, es un gran desafío de la niñez, el tema relacionado también a las organizaciones comunitarias, hay grandes desafíos, el tema partidario ha afectado mucho a las comunidades garífunas, el populismo, parte de izquierda, de derecha, esa no es la esencia del pueblo garífuna. El pueblo garífuna es autónomo, auténtico, no depende tal vez de un acto proselitista para poder sobrevivir y destacarse. Pero desgraciadamente, y muchos han contribuido a esto, muchos hermanos han contribuido a esto, y también aquí se ha generado, por ejemplo, como dice mi tío, se ha generado la enfermedad y la cura, se ha generado la pobreza, se ha generado la falta de oportunidad, se ha generado, producto de la corrupción y la impunidad, para poder también tener la gente controlada con dádivas, y eso en las comunidades ha afectado mucho. Ha sido generalizado en el país, pero en las comunidades garífunas es un tema bien profundo que estudiar, porque puede también marcar un antes y un después de nuestra esencia como pueblo. Muy bien. Antes de terminar, ¿usted podría decir algo en el idioma garífuna para cerrar? Yo no lo voy a entender, pero los hermanos garífunas y hermanos que lo van a ver se van a sentir muy bien de saber que uno de sus hermanos está hablando en el idioma. Sereme Honsungubi, Wageke Garinago,
mosu wa dugu jabule hereti, mosu wa wagu da maidu, lugayara la wondaru, lugayara la lefege shuwagu, lula wanseru wa gaira, luge wa wanseru que grille, tida luba frente, la bulida sun le cate le dugu koso. Nosotros como garífunas tenemos que estar unidos y avanzar y trabajar de la mano, tratar de trabajar para el desarrollo de nuestras comunidades y también trabajar para nuestro crecimiento profesional en los diferentes niveles educativos, porque la educación transforma vida. Así que también decía que muchas gracias a todos y todas. Sereme Guiñe, tú, Surucia, Carmen. Muchísimas gracias también a la doctora Carmen. Muchas gracias. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.